Hola, hola, ¿se escucha bien? Buenas, sí, sí, se escucha bien. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar. Eh, pues nuevamente dándoles la bienvenida y pues me alegra nuevamente estar acá con ustedes. Vamos a continuar entonces, ya esta es la etapa final de este curso de actualización profesional sobre responsabilidades administrativas y penales de profesionales de salud. Eh, en esta última semana, pues vamos a desarrollar el contenido relativo al procedimiento administrativo sancionador y proceso penal. Pues entiendo que ustedes pues ya pudieron analizar algunas leyes, algunos aspectos generales de la ley de procedimientos administrativos, el tema de la responsabilidad profesional y pues se culminaría pues con este curso ya identificando cuáles son las infracciones y el procedimiento ante las distintas instancias que controlan el ejercicio profesional y eventualmente, perdón, podría también incluso algunas conductas incurrir en responsabilidad penal. Entonces, lo que se pretende como objetivo en este módulo, pues es que ustedes puedan distinguir las responsabilidades administrativas con las penales, que son relacionadas con el quehacer de la profesión de salud, y que comprendan las obligaciones como profesionales de salud a nivel administrativo y penal. Todo esto, pues, con esto se pretende culminar, que ustedes logren los dominios para poder aplicar y consolidar esas, ese conocimiento, ese dominio sobre los módulos anteriores, ¿verdad? En términos generales, sobre las leyes básicas, leyes especiales relacionadas a la salud. Entonces, pues yo creo que con todos los demás contenidos que ustedes han desarrollado, pues ya pueden identificar cuáles son las distintas infracciones de las leyes de salud y también identifican los órganos de vigilancia y control del ejercicio profesional. Entonces, en ese sentido, como decía, pues se pretende que acá en este módulo, pues esto únicamente es una parte introductoria en este foro y pues el día sábado de 6:30 a 8:30 pues vamos a profundizar con lo demás. Entonces, bueno, en el portal educativo de la universidad se les subió algún material y se les pidió que, pues para esta jornada, pues, si bien es introductoria, pero podemos pues ir avanzando ya, introduciéndonos a ya las infracciones penales. En esta jornada vamos a identificar cuáles son aquellas conductas que pueden constituir delitos, ya que entiendo que vieron las infracciones administrativas del Código de Salud y de algo otras leyes, como la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Con lo cual, pues el día sábado, pues vamos a analizar lo básico del procedimiento administrativo sancionador y del proceso penal. Eh, bueno, no sé si hay, antes de comenzar el desarrollo de los contenidos, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna observación al respecto, antes de entrar en materia, si tienen alguna, alguna observación, alguna cuestión que debamos comentar. Todo bien. Sí, todo bien. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces voy a proceder a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla de una presentación de PowerPoint sobre,
que inmediatamente que finalizamos esto, pues se los voy a subir al portal educativo. Les había pedido que ustedes pudieran leer esos artículos. Ahí en el material, en el Código Penal, se les subió el Código Penal, el Código Procesal Penal, y se les identificó los artículos que están sumamente relacionados al ejercicio de las profesiones de salud. Como decía, lo que vamos a ver ahorita son algunas infracciones penales, algunos delitos que el Código Penal prevé como que pueden cometer únicamente personas relacionadas a las profesiones de salud. Entonces, supongo que al ver todos estos delitos también les dio curiosidad y vieron otros delitos que aparecen ahí en el Código Penal, que son en términos generales prohibiciones y cuyo incumplimiento conlleva una sanción penal. Pues es interesante pues leer el Código Penal para ver las cuestiones que nuestra legislación prohíbe. Bien, vamos a ver, voy a compartir pantalla. Bienvenidos a las personas que se van incorporando en este momento. Vamos a ver. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí. Ok, muy bien. Pues entonces, fundamentalmente vamos a ver unas cuantas infracciones que son las que yo he identificado en el Código Penal como aquellas que pueden ser cometidas por profesionales de la salud. Como digo, en estas infracciones también hay algunas que pueden, en el mismo artículo, de hecho, he suprimido algunas cuestiones que no tienen que ver con las profesiones de salud, ¿verdad? Algunos de estos delitos, por ejemplo, el homicidio culposo, que es el primero, también puede cometerlo cualquier persona, pero también hay en el siguiente inciso, pues establece cuando se trata de profesionales de salud. Son fundamentalmente siete delitos que vamos a comentar en términos generales, ¿verdad? Hay algunas cuestiones ya bastante técnicas que, pues, que ustedes conocen mejor que yo, pero pues la generalidad de esto es, lo importante es tener conocimiento de qué conductas se consideran por el Código Penal como las más graves, ¿verdad? Y que pueden constituir delito. En términos generales, el Código Penal reconoce, por ejemplo, el homicidio en distintas modalidades. Sin embargo, también se encuentra el homicidio culposo, que por ejemplo incluso se puede, de hecho el artículo 132 en el inciso segundo, pues menciona cuando se trata de accidentes de tránsito. En los delitos hay modalidades en cuanto a la intención. Los delitos tienen elementos objetivos y elementos subjetivos. Los elementos objetivos son los que se materializan, los que se cumplen, lo que está prohibido hacer, la conducta activa u omitiva, es decir, la acción u omisión que está prohibida. Pero además los delitos, todos tienen un elemento subjetivo que es la intencionalidad. Y en esto pues puede haber delitos dolosos o delitos culposos. Por ejemplo, en el caso del homicidio, pues está la modalidad del homicidio simple, que tiene como elemento subjetivo que haya una intención de quitarle la vida a una persona, de matar. Entonces, eso es el homicidio simple. Y también está el agravado, que pues para que se cumpla, pues tiene que haber otro tipo de condiciones cuando se hace en grupo, cuando se hace con arma de fuego, cuando se hace con premeditación, alevosía y demás. Entonces, los delitos, a partir de las circunstancias en que se dan, pues tienen determinada penalidad, son graves, son
son menos graves o son faltas nada más, y algunos en los que no, los delitos no exigen un dolo y que son culposos, como por ejemplo los de tránsito, suelen considerarse normalmente pues, como delitos culposos, porque normalmente no hay una intención de causar el daño, sino que lo que implica el culposo es que se hace por negligencia, por impericia, por inobservancia de normas, reglamentos y demás. Por ejemplo, un homicidio culposo de tránsito, por ejemplo, una persona que por ir viendo el teléfono, pues incumple las normas de tránsito, no es diligente cuando va conduciendo, pues sí, y atropella a una persona y le causa la muerte. Entonces, por regla general, pues este tipo de conductas suelen ser culposas. Ahora, distinto es que una persona pues esté vigilando a otra, quiera vengarse de ella y pues aprovecha, acelera su vehículo y la atropella y luego de atropellarla pues la vuelve a golpear con el vehículo y demás. Entonces ahí no cabe duda que hay un dolo. El dolo es la mala intención, esa intención de causar daño. Mientras que la culpa, eh, en la mente de la persona lo que hay es, no hay una mala intención, sino que hay un descuido, hay negligencia y en el caso, por ejemplo, de una persona que conduce un vehículo, pues esta persona pueda, incluso en una de las modalidades de la culpa, pueda que esta persona se represente mentalmente, que puede ocurrir un resultado, que puede atropellar a una persona, pero el conductor confía más en su pericia, en su habilidad al volante y demás, y al final fracasa esas previsiones y se da el resultado de atropellar a la persona y muere. Entonces no hubo ese dolo, esa mala intención. Entonces un poco quería explicar el tema del dolo y de la culpa para identificar este tipo de infracciones. Por regla general, los delitos en materia de salud suelen ser delitos culposos, porque no suele haber una intención de causarle un daño a la persona, sino que muchas veces hay factores como que la persona, por ejemplo, no tiene las competencias, las habilidades para realizar el procedimiento, lo hace, y sobre todo, por ejemplo, cuando son procedimientos ya programados, distintos en alguna emergencia, ¿verdad? Donde el tiempo es corto, los recursos, los insumos y demás, el personal puede ser escaso y demás, pero cuando hay, por ejemplo, un procedimiento ya programado y está todo para poder realizarse de la mejor forma, pero hay descuidos, hay inobservancia de las normas técnicas, de los protocolos, de los lineamientos, de las guías clínicas y demás, pues puede haber un resultado negativo, daños, incluso la muerte, y entonces se dice de que se comete algún delito culposo, un daño a la salud, una infracción administrativa que esté, por ejemplo, en el Código de Salud, por ejemplo, el artículo 284, número 1 del Código de Salud, que establece la infracción por cometer daños temporales, permanentes, por negligencia, abandono y demás. Entonces ya tiene una infracción de suspensión del ejercicio profesional de 1 mes a 5 años. Pero esa misma conducta también puede, y de hecho ocurre en la realidad, también la persona puede denunciar penalmente porque esto puede constituir, supongamos, si la persona fallece producto de ese mal procedimiento quirúrgico, por ejemplo, puede constituir un delito culposo y entonces los familiares pues, pueden interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Y si la Fiscalía investiga y considera que en efecto se cumplen los requisitos, pueden llevar el proceso penal, ¿verdad?
Entonces, inicialmente, como decíamos, uno de los delitos es el que he identificado dentro del Código Penal salvadoreño, es el homicidio culposo, que dice en su inciso primero: el homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Obviamente tiene una penalidad muy inferior en relación a un homicidio simple o a un homicidio agravado. El homicidio simple tiene de 20 a 30 años de prisión. El homicidio agravado puede llegar hasta los 60 años de prisión. Y esto porque hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, no, ya que antes era 75 años de prisión por el delito de homicidio con agravantes mucho más especiales. Entonces, pero tomando en cuenta que se trata de culposo, de que no hay una mala intención, sino hay alguna negligencia, alguna impericia y demás, pues el Código Penal establece que la sanción es prisión de 2 a 4 años. Ahora, esto es lo que nos atañe en esta oportunidad. Dice en el inciso tercero, no le puse ahí el inciso segundo para hacerlo más corto, que no tiene nada que ver, habla de cuando se trata de homicidio por accidentes de tránsito, pero en el inciso tercero dice: si la muerte culposa se produjere como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de 2 a 4 años. Es decir, aparte de la prisión de 2 a 4 años, esto es lo que el Código Penal denomina penas accesorias, ya que la acción se dio en el ejercicio de las profesiones. El legislador considera pues que este tipo de conductas representan un peligro y podían replicarse, y entonces establece esa pena accesoria, que es una inhabilitación especial. El juez siempre en la sentencia debe de pronunciarse sobre esto, aunque en la práctica he visto casos en los que el juez solo sanciona a nivel penal y omite, se olvida o comete un error y no inhabilita de forma especial. Hemos tenido casos en los que en las juntas de vigilancia de las profesiones de salud, pues, o llega al consejo una sentencia de un juez donde le ha sancionado, entonces se le ha iniciado el proceso para inhabilitarlo porque esta conducta pues, constituye una infracción del Código de Salud, por ejemplo. El homicidio culposo o equivale o tiene su previsión en el artículo 284, número 1 del Código de Salud. Entonces, aquí lo que sanciona el Código Penal es que a un profesional de salud, de una profesión o actividad médica o paramédica, dice, cause una muerte de forma culposa como consecuencia del ejercicio de la profesión. ¿De qué estamos hablando acá? En el caso de un médico que haga un mal procedimiento, como decía, sin tener las competencias, sin tener esa pericia, sin tener esa habilidad, esa especialidad, eh, y no observa, por ejemplo, los protocolos, las guías clínicas que ya establece la Lex Artis, que es ese conocimiento, esa formación que tienen dentro de la carrera, y que hay conocimientos universales que están en la literatura y en los estándares de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. El hecho entonces de inobservar lo que dice el Código de Salud, lo que dice la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, lo que obviar, por ejemplo, las guías clínicas ginecobstétricas. En el caso de enfermería, no aplicar, por ejemplo, los famosos 5 correctos que están en el manual de enfermería, ¿verdad? Con sus 7 tomos, donde está descrito en esa norma técnica de forma puntual y detallada cómo se debe de hacer un procedimiento, cómo se debe de hacer una curación, que antes de suministrar un medicamento, cómo se debe cumplir.
Entonces, si no se cumplen, o en el caso de profesionales en laboratorio clínico, si no guardan la cadena de bioseguridad, perdón, las reglas de bioseguridad, la cadena de frío, el cuidado de los reactivos. Entonces, cuando no se cumplen todas esas normas técnicas, si se inobservan y podría ocurrir un mal resultado. Entonces, en el caso, como decíamos, de un médico que no observe todo esto, el caso ha ocurrido en muchas ocasiones que se dejan torundas, por ejemplo, en cavidad abdominal, se dejan incluso pinzas. Sé que, bueno, a veces puede parecer algo insólito, algo increíble, algo absurdo, pero realmente en este tipo de procedimientos, pues por la urgencia, por la cantidad de materiales, la sangre que está ahí, podría ocurrir, puede ocurrir, ¿verdad? Pero por eso están las reglas del conteo de las torundas y antes de cerrar las cavidades y todas esas normas que, pues, que ya los profesionales de salud ya conocen. Entonces, producto de una negligencia, es decir, de no actuar con la debida diligencia, respetando las normas, los protocolos y demás, pues puede ocurrir un resultado como ese y entonces esto constituye un delito. No sé si hay alguna observación sobre esto, alguna duda, alguna inquietud sobre esto. Hola, hola. No, no hay duda. ¿Está claro? Muy bien, entonces esa es una de las infracciones que en el Código Penal se establece, pues para los profesionales de salud. El hecho de ocasionar la muerte eh, producto del ejercicio de las profesiones de salud sin tener esa debida diligencia, pues puede ocasionar, como decíamos, la muerte y en este caso sería de forma culposa. Perdón, licenciado, Hola, hola. tenemos a Ezequiel Guevara, tiene la mano Ah, levantada y hay un mensaje en el chat también. ok, vaya, entonces, vaya, adelante. Buenas noches, maestro. Pues Hola, buenas noches. justamente era la pregunta que hizo la compañera por el chat, porque dice de que el homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 4 años, pero más Sí, adelante dice que inhabilitación especial para el ejercicio. O sea, supongamos de que el médico, enfermera esté en la cárcel 2 a 4 años, pues suponemos de que está inhabilitado, ¿verdad? Entonces no sé no cómo es esa siempre, disyuntiva. no Ajá, siempre. y la otra cosa, licenciado, es si este homicidio culposo no pueden haber, digamos, cambios en la pena, o sea, si pueden ser sustituidos, ya sea por fianza, etcétera. Gracias. Sí, muy bien, gracias. Gracias por la pregunta. Bien, como lo mencionaba, pues no siempre, aunque así debería de ser, hemos tenido casos, por ejemplo, de un médico, por ejemplo, que cometen delitos como acoso sexual, como agresiones sexuales en el ejercicio de la profesión, y ha ocurrido que, que el juez únicamente le sanciona con prisión y la persona va a reclusión. Pero, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, como digo, por la gravedad, la naturaleza de los hechos, el juez siempre, y aquí dice, si es en el ejercicio de esta profesión, se impondrá, no dice podrá, sino que se impondrá además la inhabilitación. ¿Por qué? Porque si se hizo en este ámbito, pues obviamente representa un peligro, obviamente y después que se ha demostrado con las pruebas en el juicio público y demás, pero entonces el legislador considera de que debe también inhabilitarse. ¿Por qué? Porque en la práctica, si el juez no lo inhabilita, puede ocurrir lo que usted está preguntando. Ya la ley
la ley penitenciaria establece, el Código Penal y la ley penitenciaria establece una serie de beneficios penitenciarios que tal vez ustedes habrán escuchado en el caso de, por ejemplo, la media pena, las 3/4 partes, y esto procede normalmente cuando se cumplen ciertos requisitos, ya no obstante, independientemente de lo que la persona haya hecho en que el delito que haya cometido, pero como la finalidad de la pena es la resocialización y la reintegración de la persona a la sociedad después de cometer ese acto dañino, pues entonces se pretende reeducar, readaptar socialmente. Entonces, en el ámbito penitenciario se establece las distintas actividades educativas, sociales, religiosas, laborales, etcétera, etcétera. Si la persona cumple todo esto, pues puede gozar de algún beneficio penitenciario, por ejemplo, al cumplir la media pena. Hay requisitos para eso. Entonces, si hay un buen comportamiento y si asiste y demás, y el consejo criminológico, que es el que evalúa, que son equipos multidisciplinarios, psicólogos, educadores y demás, evalúan y dan un dictamen, el juez de vigilancia penitenciaria podría dar un beneficio penitenciario. Pero si esta persona no está inhabilitada, y eso es lo que ha ocurrido en la práctica. Una vez un médico que había cometido algunas infracciones de naturaleza sexual había sido beneficiado con alguna de estas prerrogativas. Había obtenido un beneficio penitenciario, estaba en libertad condicional, si no mal recuerdo. También hay otros beneficios, la libertad condicional, la libertad de fin de semana, etcétera. Incluso las personas pueden comenzar a trabajar. Entonces, una persona puede estar condenada o puede tener libertad condicional, está condenada, pero le permiten que pueda salir a algunas áreas del centro penitenciario o ya al exterior e incluso puede tener empleo. Entonces, si esta persona no está inhabilitada, y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, nos preguntaron si esta persona podía ejercer. Imagínese también esta persona si puede ejercer o no en el centro penitenciario, porque normalmente pues la pena es nada más la privación de libertad. Una persona condenada por un delito no significa que esta persona no tenga derechos. Los únicos derechos que se le limitan temporalmente son la libertad ambulatoria, sus derechos políticos, el derecho al sufragio, pero la persona tiene derecho a la vida, a la alimentación, incluso al trabajo obviamente dentro de lo que la ley ya permite. Pero entonces por eso es que se establece que también se impondrá la inhabilitación. Entonces, si no hay esa inhabilitación, la persona podría ejercer. Imagínese que es una persona, como los que hemos tenido algunos casos, donde la persona agredió sexualmente al sedar a una persona, a una niña, a una mujer, y le realizó agresiones sexuales. Entonces, todavía esta persona está condenada y si no está inhabilitada podría ejercer. Entonces, eso pues es un problema en el sentido de que la ley dice que tiene que inhabilitarse. Entonces podría ocurrir eso. Por eso establece esa inhabilitación especial. Y como digo, si el juez no lo inhabilita, pues también las juntas de vigilancia podrían seguir un proceso e inhabilitarlo, ¿verdad? A esta persona. Entonces, no sé si con eso aclaro la pregunta. Hola, hola. Hola, hola. Sí se escucha, licenciado. Ok, ok, gracias. Entonces, esa sería me parece que hay más preguntas, ¿no? Sí, Norma Coto levantó su mano. Ah, ok, sí, Sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas ¿En qué noches, Demetria. casos deciden entonces, cómo evalúan si lo van a inhabilitar también? O sea, por ejemplo, en este caso que usted mencionó de esta persona que abusó,
¿A qué se basan? ¿Qué parámetros toman para decir vamos a inhabilitar o solo va a ser la privación de libertad con todo lo que conlleva? Ok, como decía, pues el juez, por ejemplo, en materia penal, va a analizar en un proceso pues, donde la persona tendrá su defensor de manera obligatoria y habrá acusación, puede ser pública y también puede haber querellantes. En este tipo de delitos suele haber querellantes, es decir, la víctima, el paciente afectado, pues suele poner su abogado particular para que acuse. Entonces, después del desfile probatorio, por ejemplo, el fiscal le atribuye, por ejemplo, el homicidio culposo a la persona y luego del desfile de la prueba, por eso se establece un rango de 2 a 4 años. ¿De qué depende? Depende de si la negligencia es demasiado grave, demasiado... y eso está comprobado. Si hay, ¿y cuáles son los medios de prueba para un proceso penal? Los medios de prueba son documentales, por ejemplo, el expediente clínico por excelencia es una prueba documental, ahí están las notas de enfermería, ahí está todas los medicamentos, las prescripciones, todo lo que se dio en la atención que se realizó al paciente. Pero también puede haber prueba testimonial, otros pacientes o enfermeras u otras personas del establecimiento, del hospital, pues podrán testificar de la conducta, de cómo se dio la conducta y puede haber incluso prueba pericial. También se somete, por ejemplo, a una auditoría médica, por ejemplo, que se haga o un peritaje que haga otro profesional experto. Entonces, a partir de todo eso, el juez toma en cuenta la, el tema de la intencionalidad, lo grave que fue, los daños causados a la persona, qué tan negligente fue. Entonces el juez tomará, por eso la ley le da de 2 a 4 años. Ya la ley también establece cuál rango de proporcionalidad y el juez deberá razonarlo, motivarlo. Y de hecho eso puede ser impugnable si no está bien fundamentado. ¿Por qué le puso 4 y no 2 años? Pues el juez por eso en la sentencia motiva su decisión de manera sumamente exhaustiva pues, porque de lo contrario la pueden recurrir en apelación o en casación y el Tribunal Superior, si ve algún defecto en la sentencia, pues la va a revocar o la va a modificar. Entonces, esa es la base. Si procede condenar a la persona, la otra parte, pues es fijar la sanción con parámetros razonables, con una buena ponderación y proporcionalidad de acuerdo a los hechos, a los daños ocurridos, pues así será la sanción. Como decía, este inciso tercero dice que se impondrá además la inhabilitación, o sea que si y ahí también dice que es un término de 2 a 4 años, entonces podría pensarse que si le ponen 3 años de privación de libertad a la persona, pues igual pena será, igual pena accesoria será, que serían los 3 meses de inhabilitación especial. Si va a estar privado de libertad por 3 años, pues entonces también estaría inhabilitado por ese mismo tiempo. Entonces, pero todo eso ya la ley, ya el Código Penal establece los parámetros, los rangos para establecer las penas. Me parece que hay otras preguntas. Gracias. Ok. No sé, alguien pidió la palabra también, perdón. Estoy navegando aquí con la presentación y con... No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, el siguiente es el aborto culposo, dice el Código Penal, que el que culposamente provocare un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Pues ustedes que manejan pues la parte técnica de salud, pues podrán representarse mentalmente, podrán identificar, por ejemplo, qué conductas pueden ser, vamos a ver aquí en el chat, perdón. Ok, ok.
el aborto culposo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa generar daños al no nacido, pues que generen la muerte del naciturus, del no nacido, cuando sea de manera culposa. Este mismo artículo en el siguiente inciso habla también de la responsabilidad de la madre, ¿verdad? En este tipo de modalidad del delito, pero dice que el que culposamente provoque un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. En este tipo de conductas, pues obviamente el tema de la prescripción de medicamentos o algún tipo de procedimientos que se hagan, pues podrían constituir este tipo de delito, ¿verdad? Si no se tiene la suficiente diligencia, pericia, el cuidado, eh, por ejemplo, hay algunos medicamentos que entiendo que no se pueden suministrar a la mujer embarazada, de hecho, la mayoría, ¿verdad? Entonces, porque pueden generar daños permanentes al no nacido e incluso generar la muerte. Entonces, el no tomar en cuenta todo eso, el no tomar en cuenta los protocolos, los lineamientos, las guías pertinentes, pues puede generar este tipo de daños. Volviendo, recordando el tema del homicidio culposo, pues es oportuno aclarar que aquí no solo estamos hablando de médicos, sino que también hay otro tipo de profesionales de la salud que podrían generar también este tipo de conductas, ¿verdad? Se me viene a la mente, por ejemplo, en el ámbito de enfermería, que pues tienen un rol sumamente importante y son quienes están más constantemente de cerca con los pacientes, son quienes les cuidan. Por su condición, algunos pacientes pues necesitan de que haya sujeción mecánica, que haya inmovilización y demás. Una vez tuvimos un caso, conocimos un caso de un paciente que estaba ebrio y pues estaba sobre una camilla que son bien altas, no se sujetó adecuadamente, cayó y de la caída falleció. Se me viene a la mente también en el ámbito del laboratorio clínico, el tema de las transfusiones sanguíneas, pues el tipo de sangre puede ser un error en el procedimiento de transfusión, puede ser muy grave y puede generar daños, incluso la muerte. En el suministro de medicamentos, ¿verdad? Hay medicamentos que tienen similar viñeta, similar tamaño y demás, y pues en ciertos casos, ya hemos tenido casos en los que por suministrarle no recuerdo el tipo de medicamento y se suministra adrenalina u otro, y pues ha habido fallecimiento de mujeres embarazadas. Entonces son cuestiones que si no se tiene la debida diligencia, por ejemplo, en el caso de enfermería, si no se identifica bien el paciente correcto, el medicamento correcto, la vía correcta y todos los correctos que garantizan que se suministre bien el medicamento, pues pueden generar la muerte incluso de una persona. Esto también puede generalmente se me vienen a la mente estos casos, ¿verdad? Pero hay también otras profesiones que podrían también incurrir en alguna de estas infracciones. Entonces, como digo, en el caso del aborto culposo, pues realizar algún tipo de procedimiento, prescribir o suministrar algún tipo de medicamento, pues que generen la muerte del no nacido, pues del feto, pues puede constituir un aborto culposo. Y vean ustedes cómo el legislador penal pues establece la sanción es mucho menor, ¿verdad? Ha dicho la Sala de lo Constitucional que ha establecido la fórmula del peso jurídico que puede tener a partir de la evolución y del tiempo de gestación que puede tener
el feto, por ejemplo. Entonces, aquí se establece de 6 meses a 2 años ese tipo de infracción. Las lesiones culposas en el no nacido, dice el artículo 139 que el que culposamente ocasionare, y dice lo descrito en el artículo anterior, y en el artículo 138 dice lesión o enfermedad que perjudicare gravemente el normal desarrollo o provocare una grave tara física o psíquica al feto, pues será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. Entonces la gravedad de esto es mucho menor, ya el Código Penal así lo establece. Y esto, en pocas palabras, significa que de forma culposa, es decir, no hay dolo, no hay una mala intención, sino que hay una negligencia, hay una inobservancia de normas técnicas del proceder, hay una impericia, y entonces como producto de esa acción y que genere, que lesione o cause una enfermedad que le cause estos daños, dice el Código Penal que será sancionado con multa de 50 a 10 días, a 100 días multa. Las lesiones culposas, ese es otro y de los más comunes. Los más comunes en el ámbito de la salud son el homicidio culposo y las lesiones culposas. Pero en mucho mayor incidencia, pues son las lesiones culposas, y es fruto de ciertos procedimientos que se hacen y que generan daños temporales o permanentes en los pacientes. Yo sé que siempre hay un riesgo, por eso no significa que a toda persona que se le atribuye una infracción será culpable. Para eso existen los procesos, los procedimientos, y por eso es importante este curso donde ustedes están conociendo cuáles son las conductas prohibidas, las reglas generales que hay que aplicar, la normativa, el Código de Salud, la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, la Ley de Salud Mental, ahora está la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos. Entonces hay que conocer toda esa normativa y obviamente conocer las infracciones, las prohibiciones. Y porque si conocemos cuáles son las infracciones y los delitos, pues vamos a evitar caer en alguna de estas, ¿verdad? Entonces hay que conocerlas para no cometerlas, obviamente, pero en caso de que haya un problema que se nos atribuya una infracción, pues entonces para eso es que vamos a hablar del procedimiento ya el próximo sábado, y vamos a describir cuáles son las etapas y demás. Lo más recomendable es que se nombre un abogado, y no necesariamente uno remunerado. Puede acudirse a la Procuraduría General de la República o yo aconsejo también, que son muy buenos, algunos socorros jurídicos de las universidades privadas. Entonces, no significa inmediatamente que se le atribuya una infracción. Obviamente, una persona que se considera que ha recibido un daño, pues, aun cuando no sea producto de una negligencia o de forma culposa, hay siempre un riesgo en los procedimientos, depende de la constitución física de las personas, del sistema y demás, del sistema de su ¿verdad? De sus condiciones de salud y demás, pues se sabe que siempre hay un riesgo, ¿verdad? Pero por eso hay protocolos, guías y lineamientos, ¿verdad? Entonces, y como decía, estos son los más comunes, pues personas que están inconformes con el procedimiento que se les hace y demás, y entonces demandan a los profesionales de salud. Dice el Código Penal en términos generales: quien por culpa ocasione lesiones, y dice que tendrá una sanción de 6 meses a 2 años. También hay lesiones agravadas, lesiones graves y demás, pero en este caso las lesiones culposas, en el inciso segunda, con precisión, en el Código Penal establece: cuando las lesiones culposas se produjeren como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de 6 meses a 2 años. Tiene una redacción similar al caso del homicidio culposo. Entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? De lesiones culposas.
estamos hablando de personas, bueno, ya hemos tenido casos donde se le hace el procedimiento, por ejemplo, en la pierna que no fue, o se extrae una pieza dental que no correspondía, por ejemplo. Vamos a ver, me parece que hay una pregunta en el chat. ¿Cuál es el orden jerárquico de las guías, lineamientos y protocolos? Interesante pregunta. Fíjese que en el ordenamiento jurídico nacional, pues hay un problema de técnica normativa, de técnica legislativa, y a veces no se les denomina de forma correcta. A veces se les llama, bueno, por ejemplo, el caso del, bueno, en la jerarquía normativa, la norma que está en la cúspide, la norma de mayor importancia y norma suprema es la Constitución, luego las leyes, luego los reglamentos de ejecución, y luego pues están las ordenanzas, y más abajo, ya mucho más abajo, están las normas administrativas como protocolos, lineamientos y demás. Lo que hay que tener en cuenta, y por eso mencionaba hace un momento, es que hay que tener sumamente en cuenta el Código de Salud. El Código de Salud, desde el artículo 22 y siguientes, habla del ejercicio de las profesiones de salud. La Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes ya establecen los derechos de los pacientes, establecen los derechos de los profesionales de salud, establece las prohibiciones, las infracciones. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la Constitución y estas leyes que establecen ya normas generales. Pero a la luz de estas también están los lineamientos. Un lineamiento, un protocolo no puede contradecir, por ejemplo, el manual de enfermería no puede establecer que las enfermeras hagan turnos, por ejemplo, ¿qué? Sumamente extenuantes, porque eso ya la Constitución lo prohíbe, ya las leyes lo prohíben. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, la jerarquía. Lo que quería decirles es que independientemente de cómo se llame, a veces se le llaman protocolos, otras veces se le llaman guías, en otras oportunidades se le llama lineamiento, pero lo cierto es que tienen la misma jerarquía. Por ejemplo, las normas técnicas, las guías ginecobstétricas, pediátricas, incluso las de enfermería, pues la establece el ente rector. El Código de Salud establece que el ente rector en materia de salud es el Ministerio de Salud. Entonces, para el tema público, por ejemplo, para el sistema público ya están las normas, ya el ministro de Salud aprueba esos lineamientos, esas guías, esos protocolos. Independientemente de cómo se le llame, tienen esa misma jerarquía, que es una norma técnica que emite el ente rector, el titular del ente rector, el ministro de Salud. En el tema, por ejemplo, del seguro social, pues ya tienen su normativa especial y ahí hay otras normas diferentes. Esto es un poco complicado. Por eso digo que independientemente del nombre, por ejemplo, está el reglamento técnico salvadoreño de laboratorio clínico. Así se llama reglamento técnico, pero realmente es una norma técnica que emitió la anterior ministra de Salud, del anterior periodo. Entonces, también me están preguntando en base a qué se decide el rango de la pena, 6 meses, 1 año, 2 años. Es lo que explicaba hace un momento, en el sentido de que aquí estamos hablando de delitos. Esto es en la jurisdicción penal. Será entonces el juez el que, sobre la base de las circunstancias, de las condiciones, no es lo mismo pues un pequeño error que un craso error. No es lo mismo hacer, por ejemplo, que haga una cirugía, que haga, por ejemplo, una cesárea programada, un médico general, sin guantes, sin esterilización, es decir, con las condiciones más adversas y de manera que esté en estado de ebriedad, etcétera, a que hay un error que sea menos, ¿verdad? Que sea menos evidente, menos. Entonces se valorará también los daños causados a la persona. No es lo mismo que le genere un dolor por un par de días, o no es lo mismo que la persona sufra daños graves
en alguno de sus miembros y demás. Entonces el juez hará ese análisis y ponderará y verá de manera proporcional cuál es la pena que le corresponde a partir de las circunstancias, de los daños. Y ya eso la ley lo establece y el juez lo definirá. Por eso es importante que los abogados también en este tipo de procesos, pues también sepan defenderse, tengan una buena estrategia para evitar, pues en caso que se cometió el error, pero pues demostrar que hubo el menor daño y la mayor diligencia, etc. Bien, entonces las lesiones culposas son esas, pueden causarse daños en un procedimiento quirúrgico, o también en los procedimientos de enfermería, en una curación, en el suministro de un medicamento, en la sujeción mecánica que se le haga al paciente, en distintos procedimientos. El odontólogo que haga un procedimiento puede generar pérdida de las piezas dentales, inflamaciones. Entonces, eso son lesiones, le causa un daño a la persona, un daño físico, también puede haber daños psicológicos y morales. Entonces, eso es la lesión, el que causare un daño a la otra persona, pues ya se establece cuál es la sanción. Y dice ahí también se impondrá, dice en este caso también, la inhabilitación especial. Esos son los más comunes. Bueno, y esto ya otro aspecto también, ya nos queda poco tiempo, pero el tráfico y tenencia ilegal de órganos y tejidos humanos, que eso también lo puede cometer no solo personal de salud, sino que también cualquier persona que no sea de estas profesiones, y dice el artículo 147-B del Código Penal que extrajere, trasplantare órganos o tejidos humanos sin estar debidamente autorizado para ellos, según lo que diga el Código de Salud, y dice que la prisión será de 4 a 8 años. Entonces, ya el Código de Salud establece una serie de reglas para eso, y ahora, como decíamos, hay una ley de trasplante de órganos y tejidos. De hecho, comerciar la sangre está prohibido en el Código Penal y también en el Código de Salud. Y dice que también igual sanción hay a quien comercie con órganos y tejidos humanos. Entonces, todo esto pues tiene que estar regulado, debidamente regulado. Y también se establece que quien tenga en su poder órganos, tejidos de personas humanas sin estar autorizados, también dice de 3 a 5 años de prisión. Es un poco más sencillo de comprender, creo yo. Manipulación de la información en el ámbito de salud. Quien participe, ojo con esto, el profesional de salud que participe en una evaluación diagnóstica para una intervención quirúrgica, extracción o trasplante de tejidos que proporcione información falsa o distorsionada para influir en la decisión de donar o recibir dichos órganos y tejidos, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Es decir, lo que se pretende prohibir es que el profesional, al evaluar y hacer un diagnóstico para hacer, por ejemplo, una cirugía para extraer o trasplantar tejidos, y, por ejemplo, tratando de beneficiar a la persona a quien se le va a donar el órgano, pues manipule de una información falsa, diciendo que no hay riesgos para el donante, cuestiones como esa, pues manipule, no actúe de manera ética y técnica, conforme a la ciencia y la técnica, pues podrá incurrir en esta infracción, ¿verdad? El que se preste y manipule esta información. Y si se produce la muerte del donante o receptor, pues podrá incrementarse hasta en una tercera parte del máximo de la pena indicada. Y si aquí se dice que es de la máxima será 5 años, pues hasta en una tercera parte estamos hablando de casi 2 años en los que podría llegar hasta casi los 7 años de prisión por este tipo de infracciones. Y esto también es interesante, bien importante, que está también regulado en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, en el Código de Salud.
y establece el que denegare asistencia sanitaria de la que se derivare riesgo grave para la salud de las personas será sancionado con multa de 50 a 100 días, multa e inhabilitación de 1 a 2 años si es un profesional de salud. Entonces, si se le denegare la asistencia a una persona y de esto se derive un riesgo grave, pues tendrá esa sanción. No basta con la simple denegatoria de asistencia. Ya la ley de, como digo, hay conductas que, a ver, la ley de deberes y derechos de los pacientes es una ley especial de salud, pero las conductas son quizá menos graves. Ahí se habla del maltrato, de frases hirientes, de no tomar el consentimiento informado, etcétera. Pero ya el artículo 284 del Código de Salud está hablando de muerte, de daños, prestar el nombre a personas no autorizadas, prestar nombre, sello, etcétera, revelar secreto profesional, etcétera, etcétera, que también lo contempla la ley de deberes y derechos. Pues son cuestiones de menor gravedad. La ley de deberes y derechos tiene conductas mucho más que tienen que ver con la calidez de atención al paciente. El Código de Salud sí habla de conductas ya un poco más graves y las que son mucho más graves ya son delitos tipificados en el Código Penal. Entonces aquí este artículo lo que dice es que si se le deniega la asistencia, pero que eso derive riesgo grave para la salud de una persona, pues tendrá esa multa, ¿verdad? Esa sanción de multa de 50 a 100 días multa e inhabilitación especial. No es lo mismo denegar asistencia a una persona que solamente llega con una cefalea a una persona que lleve dolor en cavidad abdominal y que esto pueda ser una apendicitis. Entonces, aquí dice denegar esa asistencia de la que se deriva un riesgo grave. Entonces, solo ahí sería delito. La denegatoria, donde no haya mayor riesgo, por ejemplo, pues podrá estar tipificada en el Código de Salud, en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Entonces, esos son los principales delitos que hay en este ámbito. Ya llegamos a la hora del desarrollo de este foro. No sé si hay alguna cuestión que aclarar. Vamos a ver, hay dos personas, ¿verdad? Que piden la palabra, me parece. Tiene la mano levantada Norma Coto y Ezequiel Guevara. No sé si fue de participaciones anteriores, pero ellos la tienen No, levantada. una consulta. También me recuerdo que en el código mencionaba, porque hablaba de los trasplantes, de la venta de hemoderivados para las transfusiones sanguíneas y todo esto, que también es una falta grave. Pero en nuestro país eso es una práctica bastante común de las personas que vendan sangre cuando alguien lo necesita. Esto no es el personal médico, sino que la población vende. Incluso hoy con la pandemia se escuchaba de gente que vendía Plasma. plasma, sí. Entonces, eso no lo está sancionando para que se pueda denunciar a estas personas. Y lo otro es que cuando se refiere a la asistencia, el negarse, se refiere a negarse cuando usted en esos momentos se encuentra laborando. No es que, por ejemplo, usted esté en su casa y le lleguen a tocar y usted no quiera ir a atender a una persona cuando usted no se encuentra en esos momentos laborando. Esas son mis preguntas. Muy bien. Bueno, con respecto a lo de los tejidos y órganos y demás, pues eso es algo ilegal, como decía. Vamos a ver. A quien comerse con órganos o tejidos humanos. Y ustedes saben de que la sangre es un tejido también. Entonces, el Código de Salud y este artículo del Código Penal lo prohíbe. Legalmente eso está prohibido. Por eso luego ya no fue tan público eso, ¿verdad? Ya empezó a evitarse.
Pero ustedes saben que una cosa es el ser y otra cosa el deber ser. El deber ser es lo que prohíbe la norma, lo que dice la ley. No debe hacerse esto, se prohíbe esto y lo otro. En la práctica a veces se da, pero para eso están las instituciones, ¿verdad? Es la única forma de cambiar las cosas y de corregir el sistema, pues es activando, accionando y pues en la práctica, pues no todo el mundo denuncia y demás por distintas circunstancias, pero sí que es prohibido. Lo que hay, por ejemplo, y por eso es que la Cruz Roja, por ejemplo, lo que hay es donación, ¿verdad? Pero pagar, de hecho, ha habido solicitudes, o se quiso llegar a una institución, al Consejo Superior de Salud Pública, una empresa extranjera que quería dedicarse a esto, a, a- a- obviamente no decía el tema de comercializar sangre, pero sí de tener bancos de sangre y sí, el tema era abastecerse y suministrar y demás, pero con el ánimo de lucro. Entonces se le rechazó porque eso está prohibido por el Código de Salud y por el Código Penal. Entonces eso no es legal, eso es ilegal actualmente, ¿verdad? Y ahora la ley de trasplante de órganos y tejidos pues ya establece una regulación específica. Este tipo de procedimientos antes estaba un poco en el limbo, ¿verdad? Por eso era tan urgente esta ley. Y ahí hay sanciones, ¿verdad? Ya que le dará siempre también la competencia al Consejo Superior de Salud Pública para este tema. La otra pregunta, perdón, ¿me la podría repetir? Si era sobre negarse a asistir a Ah, alguien, que ok, se ok. refiere en Sí, el sí, ámbito laboral únicamente. exacto. Exactamente, aquí de lo que está hablando es de la persona que está obligada a dar el servicio. Es como un policía que está en el ejercicio de sus funciones y tiene el deber de socorro. De hecho, hay un delito que se llama omisión del deber de socorro. También hay, obviamente, eh, es cuando se está cumpliendo, ¿verdad? La función. Obviamente, el juramento hipocrático y algunas normas de deontología, es decir, normas éticas de las distintas profesiones de salud. El Código de Salud establece, por ejemplo, que cada junta de vigilancia de las profesiones de salud emitirá un código de deontología, un código que establece el deber ser del ejercicio de las profesiones de salud. Esto complementa en gran manera algunos aspectos que ya están en el Código de Salud y en otras leyes especiales. Entonces ahí se establece, por ejemplo, el deber de humanidad, ¿verdad? De asistir, independientemente de las circunstancias, desastres naturales y demás que la misma Constitución ya establece. De hecho, en el primer módulo vimos en el artículo 65, 66, el deber el tema de la salud corresponde a todos y no solo al Estado. Entonces, pero para efectos penales, pues no le van a atribuir un delito a una persona que no esté en el ejercicio de sus funciones. Si está en un establecimiento de salud y sobre todo si es en el ámbito público, pues tiene esa obligación. El juez, eso es lo que va a en primer lugar la fiscalía, debería de hacerlo la policía, pero en primer lugar tendría que hacerlo la fiscalía, analizar este tipo de circunstancias y supongamos que se le atribuye este delito a una persona que no estaba en el ejercicio de su función, no estaba en el hospital, en el centro asistencial, y se le pide asistencia, pues si está en el ejercicio de sus funciones, ahí atendiendo y deniega de manera deliberada, pues entonces puede incurrir en esta infracción, en este delito. Pero si está en la calle o está en su casa y demás, pues no es obligación, no está obligado, a menos que ya hay otras circunstancias, ¿verdad? Que ya sea la persona, sea un paciente y haya ya haya un acuerdo de atención, ¿verdad? Ya está un tratamiento pendiente, habrá que ver las circunstancias, pero en términos generales no, ¿verdad? Porque la persona también
a nadie se le puede obligar a contratar o a realizar algo por el cual no haya un previo acuerdo, ¿verdad? Entonces, en términos generales, no sería el delito, sino que fundamentalmente cuando la persona está prestando el ejercicio de esta profesión y deniegue, ¿verdad? Se rechace dar la asistencia. En la práctica privada se puede incurrir en infracción no querer atender a un paciente. Pues fíjense que esto se viene a resolver un poco con la ley de deberes y derechos de los pacientes y sobre todo en el reglamento de esa ley. Supongo que lo han de haber visto en los módulos anteriores. Dice esta ley que al menos porque incluso en las definiciones que hace la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud, se establece que deberá brindarse la asistencia de emergencia, ya incluso define cuáles son, que cuando se teme la muerte de la persona o daños graves y demás, dice que al menos ese tipo de asistencia sí deberá de dársele, por lo menos para estabilizar el paciente debe de dársele. Y sin perjuicio de que, y así debe de ser, que lo remita el sistema público, ¿verdad? Pero sí tienen la obligación y incluso la LEPIN establece que en el caso de la niñez y la adolescencia, pues debe darse los primeros auxilios para estabilizar y luego remitir si es que no lo van a atender ahí, ¿verdad? Pero podría, eso en el tema de infracción de salud, ¿verdad? Y esto nos conlleva a pensar, pues, también que en el ámbito privado podría darse ese tipo llega una persona ahí muy mal, ¿verdad? Con infarto al miocardio y pues pide asistencia y pues se valoraría en esas circunstancias que menciono. La ley de deberes y derechos dice que por lo menos los primeros auxilios para estabilizar a la persona, ¿verdad? Pero en términos generales, si no es en esas condiciones, pues no es una obligación, ¿verdad? Bien, si no hay nada más urgente, pues igual, pues si tienen dudas así, guardémoslas para el día sábado. Ahí vamos a hablar del procedimiento, cuáles son las etapas ante las juntas, ante la oficina tramitadora de denuncias, las juntas de vigilancia de las profesiones de salud y pues al final en segunda instancia, si es que llega el Consejo Superior de Salud Pública. Y también veremos en materia penal, ¿verdad? Cómo es el procedimiento. Yo creo que alguien pidió la palabra. Yo, buenas noches, quería hacer una consulta. Hola, buenas noches. Adelante. Por ejemplo, si digamos yo estoy tratando a un paciente, pero este paciente se va con otro doctor y yo no sé qué le hizo el otro doctor, estoy en mi derecho que cuando regrese, o sea, yo me niegue a tocarle. Sí, claro. Esa relación médico-paciente obviamente es una relación contractual. La persona paga por la prestación de sus servicios médicos, ¿verdad? Entonces tiene que haber un acuerdo. eh, si no es de estas circunstancias, como decíamos así, de emergencia y demás, pues no es obligación. De hecho, la persona tiene el derecho a una segunda opinión médica, incluso para un procedimiento y demás. Entonces, sí, o sea, es un derecho fundamental al médico, ¿verdad? Ahora, habrá que ver, como digo, hay que tener sumo cuidado, que a veces lo que ocurre es que, y lo prohíbe la ley de deberes y derechos, pues cuando es por estigma, discriminación, por género, cuando se trata de población LGTBI y otros factores así, entonces sí puede ser incluso un delito, ¿verdad? Por discriminación y todo eso, pero si es nada más un aspecto de no hay un acuerdo sobre los honorarios y sobre, pues ya no hay una afinidad para dar esa atención en salud, pues entonces no, no veo que pueda ser esto prohibido. ¿Ok? Bueno, entonces, por efectos de quienes no han cenado y todo esto, pues
llegamos hasta acá. Nos vemos el día sábado. Ha sido un gusto. Que tengan buenas noches y pues un feliz viernes, inicio de fin de semana. Y nos vemos el sábado a las 6:30, de 6:30 a 8:30. Un gusto, cuídense mucho y feliz noche. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos.